Dios cayó durante 400 años, pero no abandonó. Hubo un tiempo en que el Altísimo decidió velar su voz, y la humanidad quedó envuelta en un silencio que atravesó generaciones enteras. No hubo profetas, no hubo visiones, no hubo respuesta alguna en medio de las súplicas que subían al cielo. 4 siglos completos pasaron sin que se escuchara el eco de la palabra divina. Y sin embargo, aquel aparente abandono era, en verdad, la más sabia de las preparaciones. Las madres lloraban en oración sin hallar consuelo. Los ancianos partían de este mundo aferrados a promesas no vistas, y los padres instruían a sus hijos acerca de un Dios que parecía distante. Pero mientras el pueblo guardaba silencio, el Creador tejía en lo secreto la más grande revelación. Cada día de esos 400 años fue como un hilo invisible entrelazado en el telar de la eternidad, preparando el momento en que la voz divina resonaría no solo en Israel sino en toda la tierra. Era un silencio preñado de propósito, el preludio de la salvación que transformaría el destino de la humanidad para siempre. El eco de la última palabra profética aún resonaba en los atrios del templo, como un trueno que lentamente se desvanecía en el horizonte. Las pisadas del último mensajero de Dios se alejaban entre las sombras del crepúsculo, y con ellas se cerraba una era de revelación. Era el año 400 a.C., y Malaquías había pronunciado su sentencia final. He aquí, enviaré a mi mensajero antes que llegue el día del Señor, grande y temible. Después de esas palabras, el cielo enmudeció. Aquella pausa se extendió como un velo sobre generaciones enteras. Los imperios se alzaban y caían, ejércitos marchaban y reinos se desmoronaban, pero no había voz del cielo. Las madres arrullaban a sus hijos con las antiguas promesas, mientras sus corazones ardían de incertidumbre. Los ancianos murmuraban en su lecho de muerte recuerdos de un Dios que había hablado, preguntándose si aún recordaba a su pueblo. El silencio no era ausencia, sino un misterio insondable, el silencio de un Dios que preparaba el escenario para el amanecer más glorioso de la historia humana. El pueblo había regresado del cautiverio y levantado de nuevo el templo de Jerusalén. Las piedras estaban en su lugar, los sacrificios ardían en el altar, y las fiestas se celebraban con solemnidad. Pero sus corazones estaban lejos del Altísimo. Sus labios repetían plegarias, mientras su fe se consumía en la rutina. La devoción se había vuelto costumbre, y el fuego de la verdadera adoración se apagaba poco a poco. Con ironía preguntaban, ¿en qué te hemos fallado? Cuando el Señor, por boca de Malaquías, les señalaba sus faltas, eran hijos de promesas, pero sin la fe que las sostiene. Tenían la herencia de Jacob, pero habían perdido el temor reverente. Se habían habituado a cuestionar al Creador, incapaces de asombrarse ante su presencia. Y sin embargo, en medio de la reprensión, brillaba una chispa de esperanza, un anuncio de justicia venidera, un mensajero que allanaría el camino, un sol de sanidad que alumbraría a los que esperaban en la sombra. Esa promesa se convertiría en el refugio de los fieles durante los largos siglos de silencio que estaban por comenzar. Y entonces, como si una puerta de bronce se cerrara de golpe, el cielo quedó en silencio. No hubo más visiones que interrumpieran el sueño de los justos, ni más voces que proclamaran: así dice el Señor. Los rollos permanecían intactos, y las sinagogas comenzaron a vivir solo del eco de lo ya revelado. El murmullo profético se desvaneció, dejando a la tierra en una espera que parecía interminable. Los primeros años fueron los más dolorosos. Los ancianos que aún recordaban a Malaquías partieron uno a uno, llevándose consigo la memoria fresca de cuando Dios hablaba a su pueblo. Los jóvenes crecían escuchando historias de segunda mano. Relatos de Moisés abriendo el mar, de Elías llamando fuego del cielo, de Isaías viendo la gloria de Dios. Pero eran recuerdos lejanos, vestigios de un tiempo que parecía perdido. Sin embargo, aunque los cielos guardaban silencio, la mano invisible del Eterno seguía dirigiendo los hilos de la historia. Lo que parecía política, conquista y azar, en realidad era providencia, preparando el camino para una revelación mayor que todas las anteriores. En medio de aquel silencio,
Los reinos de los hombres se agitaban como olas impetuosas. Surgió Alejandro de Macedonia, joven guerrero que con la fuerza de un relámpago extendió su dominio desde Grecia hasta los confines de la India. Sus conquistas llevaron consigo una lengua común, un tejido cultural que parecía simple ambición humana, pero en realidad era parte del plan eterno. Mientras las lágrimas de madres judías corrían al ver a sus hijos seducidos por costumbres extranjeras, mientras padres suplicaban al cielo por mantener la fe de sus descendientes, Dios utilizaba cada acontecimiento como hilos de un tapiz invisible. El idioma griego, sembrado en cada ciudad conquistada, sería un día el puente para que las palabras de salvación pudieran llegar más allá de Israel hasta las naciones. La aparente tragedia cultural era, en verdad, preparación celestial. Fue entonces cuando un acontecimiento extraordinario comenzó a gestarse en secreto. Los hijos de Israel, dispersos entre las naciones, emprendieron la labor de traducir las santas escrituras al idioma de los griegos. Así nació la Septuaginta, un tesoro escrito que uniría el pensamiento hebreo con el mundo gentil. Lo que parecía un simple trabajo de eruditos era, en realidad, la siembra de Dios preparando el lenguaje en que su evangelio sería anunciado hasta los confines de la tierra. Cada palabra cuidadosamente trasladada del hebreo al griego era como una semilla puesta en terreno fértil. Cada frase preservada con esmero edificaba un puente invisible para el día en que el Verbo eterno se haría carne. Los escribas no lo sabían, pero con cada trazo estaban participando en la obra secreta del Altísimo, preparar un vocabulario universal para la proclamación del reino que vendría. Del crisol de aquel silencio surgieron nuevos caminos entre el pueblo. Algunos, temerosos de volver a caer en la idolatría, levantaron murallas de tradición alrededor de la ley. Así nacieron los fariseos, hombres celosos que creían que, guardando cada tilde y cada jota, podrían apresurar la voz de Dios. Sus corazones ardían de fervor, pero su celo se tornaba en peso insoportable para el pueblo. Otros, en cambio, negaron lo invisible y se aferraron a lo terrenal. Los saduceos, sacerdotes del templo, despreciaron la esperanza de la resurrección y minimizaron lo sobrenatural, inclinándose a pactar con los dominadores extranjeros para conservar poder y estabilidad. Para ellos, la fe se redujo a política y conveniencia, y el altar del Altísimo fue administrado como un trono humano. Así, en medio de la espera, unos buscaban santidad por medio de reglas, otros seguridad mediante pactos con hombres. Pero el cielo seguía enmudecido, y las almas piadosas suspiraban por la promesa de un día en que el Señor rompería su silencio. Llegaron días en que la oscuridad pareció cubrir por completo la tierra de Judá. Antíoco Epífanes, rey extranjero, se alzó contra la fe de Israel con mano cruel. Prohibió la circuncisión, persiguió el descanso del sábado y prohibió la lectura de la Torá. Y como si aquello no bastara, profanó el altar del Altísimo sacrificando un animal impuro en el lugar santo, levantando en el santuario una imagen de Zeus. Fue una abominación que desgarró los corazones y encendió clamores de justicia. En aquellos días de prueba, los fieles se vieron forzados a elegir entre la vida o la lealtad a su Dios. Madres entregaron a sus hijos al martirio antes que negar el pacto. Ancianos soportaron tormentos sin traicionar la verdad. Jóvenes fueron ejecutados por enseñar la ley en secreto. Sus labios murmuraban el Shema aún en el último aliento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y mientras la sangre de los justos se derramaba, el cielo guardaba silencio, como si cada sacrificio humano se uniera a un plan más profundo que aún permanecía oculto. En medio de aquel tiempo de blasfemia y dolor, un anciano sacerdote de nombre Matatías se levantó en celo por el Señor. Al ver cómo un judío apóstata se acercaba al altar para ofrecer sacrificios paganos, lo derribó con su propia mano y destruyó el altar profanado. Con voz ardiente proclamó: «Quien ame la ley y guarde el pacto, sígame». Así comenzó la llama de la resistencia. Sus hijos lo acompañaron, y entre ellos se alzó Judas, llamado Macabeo, el martillo de Israel.
con un pequeño grupo de hombres, sin más armas que su fe y su valentía, se enfrentaron a ejércitos poderosos. Las montañas de Judea se convirtieron en refugio y fortaleza, y cada victoria era recibida como un suspiro de alivio en medio del silencio de Dios. Finalmente el templo fue purificado. La lámpara del santuario, que debía arder día y noche, tenía aceite solo para un día, pero permaneció encendida durante 8. Aquel resplandor se convirtió en señal de que el Altísimo no había olvidado a su pueblo. Y cada año en la fiesta de la dedicación, las familias encendían luces para recordar que, incluso en las noches más oscuras, la llama de la esperanza nunca se apaga. Mas la libertad conquistada por los macabeos no permaneció pura por mucho tiempo. Sus descendientes, los gobernantes de la dinastía Asmonea, comenzaron a buscar gloria humana y poder terrenal. Aquellos que habían peleado por preservar la fe terminaron adoptando las costumbres de los pueblos que antes habían combatido. El celo se tornó en orgullo, la devoción en ambición, y lo sagrado se mezcló con lo profano. El silencio de Dios parecía aún más pesado. Sin voz profética que corrigiera al pueblo, las divisiones crecieron como grietas en un muro antiguo. Los fariseos endurecieron más las tradiciones, los saduceos se aferraron al poder del templo y a sus alianzas políticas, los esenios huyeron al desierto buscando pureza, y los celotes clamaban por guerra y revolución. El pueblo de Israel se fragmentaba en facciones, mientras el cielo seguía cerrado. El silencio se convertía en un espejo donde quedaba revelada la fragilidad del corazón humano. Entonces llegaron los romanos, trayendo consigo un dominio más férreo que el de todos los anteriores. Pompeyo entró en Jerusalén, y la ciudad escogida volvió a caer bajo el yugo extranjero. Desde entonces, las águilas del imperio se alzaron sobre la tierra de Judá, y la sombra de Roma cubrió al pueblo del pacto. Fue en esos días que apareció Herodes el Grande, rey impuesto por los conquistadores. Su ingenio y ambición lo llevaron a embellecer el templo hasta hacerlo una de las maravillas del mundo antiguo. Sus muros brillaban como nunca antes, pero detrás de aquel esplendor se ocultaba la corrupción de un corazón sanguinario. Mandó asesinar a quienes consideraba amenaza, incluso a su propia esposa y a sus hijos. Jamás el templo había resplandecido tanto en su forma, y jamás había estado tan oscurecido en su espíritu. Era un tiempo de contradicciones, un altar reluciente y un sacerdocio corrompido, un pueblo que adoraba con los labios, pero dividido en su corazón. En aquellos días el anhelo del pueblo se convirtió en clamor ardiente. 4 siglos de silencio habían encendido en los corazones un deseo incontenible de redención. En cada sinagoga, en cada hogar de Jerusalén y en cada aldea de Galilea, se repetían las antiguas promesas. El Señor levantará un profeta como Moisés, vendrá el ungido de David. Y las madres susurraban a sus hijos que algún día el Mesías restauraría el reino de Israel. El silencio, lejos de apagar la esperanza, la transformó en expectación febril. Surgieron escritos apocalípticos que hablaban del fin cercano y de un libertador poderoso. Los celotes se alzaron con espadas, buscando forzar el cumplimiento por la violencia. Los fariseos escudriñaban cada tilde de la ley, convencidos de que la obediencia perfecta traería la voz de Dios. Los esenios se retiraban al desierto, esperando la batalla final entre la luz y las tinieblas. Y los saduceos, incrédulos, reducían la fe a política y conveniencia. Todos miraban al cielo, y el cielo permanecía callado. Pero aquel silencio no era vacío, era un parto en lo secreto, un preludio a la voz que resonaría no solo en Israel, sino hasta los confines de la tierra. Y fue entonces, en medio de aquel silencio impenetrable, que la voz del cielo volvió a descender. Un anciano sacerdote llamado Zacarías entró al templo para ofrecer incienso. Cuando de pronto la eternidad interrumpió lo cotidiano, un ángel del Señor se le apareció junto al altar. Después de 4 siglos de cielos cerrados, el mensajero celestial trajo una promesa imposible de creer. Su esposa Elizabeth, estéril y avanzada en días, concebiría un hijo.
Aquel niño sería grande delante de Dios y prepararía al pueblo para el encuentro con su Salvador. Pero la incredulidad pesó en los labios de Zacarías, que preguntó con duda: ¿cómo será esto, siendo yo ya viejo y mi mujer de edad avanzada? Y entonces el ángel le impuso silencio hasta que se cumpliera la palabra. El sacerdote quedó mudo, como símbolo viviente de los 400 años en que Israel había aguardado sin respuesta. Lo que parecía castigo era, en verdad, enseñanza. Durante meses, Zacarías experimentó en su carne el misterio del cielo callado, hasta que el nacimiento de su hijo rompió la espera y su lengua se desató en cántico de alabanza. En un rincón olvidado de Galilea, donde nadie esperaba gloria alguna, el cielo descendió con su mensaje más sublime. Una joven llamada María, de corazón puro y fe sencilla, fue visitada por el ángel Gabriel. Y en aquel instante, 4 siglos de espera encontraron su respuesta. El mensajero le anunció que concebiría sin conocer varón, porque el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El hijo que nacería no sería un profeta más, ni un rey pasajero. Sería el Hijo de Dios, el heredero del trono de David, el Salvador prometido desde los días antiguos. María, con humildad, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En el silencio de su vientre creció el Verbo eterno, el mismo que había callado durante 4 siglos, para irrumpir ahora en forma de un niño. En Belén, en una noche sencilla y callada, el clamor de un recién nacido rompió la más larga espera de la humanidad. El llanto de aquel niño era la voz de Dios hecha carne, el principio de la salvación del mundo. En las colinas tranquilas de Belén, donde los pastores velaban en la noche, el cielo estalló en resplandores que jamás se habían visto desde los días de los profetas. Una multitud de ángeles descendió con cánticos que rasgaron el manto del silencio eterno, proclamando: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores, hombres sencillos y despreciados por la sociedad, fueron los primeros en escuchar la voz divina, tras 4 siglos de espera. Con corazones temblorosos corrieron hacia el pesebre y encontraron al niño envuelto en pañales, acostado humildemente en un establo. No había tronos, ni coronas, ni ejércitos, solo el llanto de un recién nacido que era, al mismo tiempo, la palabra eterna hecha carne. El silencio de generaciones enteras se quebró con un canto de gloria, y la luz del cielo iluminó por fin la oscuridad de la tierra. Desde tierras lejanas, sabios que escudriñaban los cielos contemplaron una estrella diferente, un resplandor que hablaba de nacimiento real. Dejaron atrás sus palacios y riquezas para emprender un largo camino hasta Judea. Aquella luz celestial los condujo a Belén, donde hallaron al niño con su madre, y postrándose en tierra, abrieron sus tesoros, oro, incienso y mirra, ofrendas que proclamaban al recién nacido como rey, sacerdote y sacrificio. Así, el silencio roto no fue solo para Israel, sino para todas las naciones. Las promesas hechas a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, comenzaban a cumplirse. No solo los pastores humildes, sino también los sabios de Oriente reconocieron que aquel pequeño en pañales era el Rey de Reyes, el Hijo del Altísimo. El mundo entero, desde lo más pobre hasta lo más sabio, estaba siendo convocado a doblar rodilla ante el Verbo encarnado. Mas no todos recibieron con gozo la noticia del nacimiento del Rey prometido. Herodes, turbado en su trono, temió perder su poder ante aquel niño indefenso. Su corazón, endurecido por la ambición, se llenó de furia, y ordenó la muerte de todos los pequeños varones de Belén menores de 2 años. El llanto de las madres resonó en las calles, y la tierra se cubrió de luto. Era la crueldad humana intentando apagar la luz recién encendida. Pero los planes del Altísimo no podían ser frustrados. José, advertido en sueños por un ángel, tomó a María y al niño, y huyó a Egipto. Allí, en tierra extranjera, el Hijo de Dios encontró refugio,
como antaño lo hiciera Jacob con sus descendientes. Así se cumplía lo que estaba escrito: de Egipto llamé a mi hijo. Incluso en la oscuridad de la persecución, la providencia divina guiaba cada paso, guardando al Mesías hasta el día señalado para revelar su gloria. Después de la muerte de Herodes, la familia regresó de Egipto y se estableció en Nazaret, un pueblo humilde y sin renombre. Allí creció el niño prometido, en la sencillez del hogar y en la labor de un carpintero. No hubo prodigios en su niñez, ni portentos que anunciaran su identidad, solo un silencio misterioso, donde el Verbo eterno se forjaba en obediencia, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Mientras tanto, en las soledades del desierto, otro niño crecía bajo un llamado singular. Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, se alimentaba de langostas y miel silvestre, vestido de piel de camello separado del bullicio de los hombres. Su vida austera era la señal de que pronto el cielo volvería a hablar. Él sería la voz que clamaría en el desierto: preparad el camino del Señor. Tras 400 años de silencio, la trompeta profética comenzaba a resonar de nuevo, anunciando que el tiempo del cumplimiento había llegado. Y sucedió que cuando las multitudes acudían al Jordán para escuchar la voz ardiente de Juan y ser sumergidas en arrepentimiento, apareció entre ellas Jesús de Nazaret. No venía con cortejo ni con esplendor, sino con la humildad del Cordero que se ofrece sin resistencia. Juan, al verlo, reconoció en lo secreto de su espíritu que aquel era el más esperado. Al descender a las aguas, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Entonces, después de 400 años de silencio, una voz resonó desde lo alto, clara como trueno y tierna como un padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El eco de aquellas palabras selló el fin definitivo del cielo callado. La eternidad habló, no por boca de profetas, sino por el propio testimonio del Padre sobre el Hijo. El silencio había sido roto para siempre, y la nueva era de revelación había comenzado. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto, allí donde la soledad y el hambre se convierten en prueba. Durante 40 días, el Hijo del Hombre permaneció en ayuno, enfrentando al mismo adversario que había seducido a Israel generación tras generación. En cada tentación, donde muchos antes habían caído, él respondió con la palabra viva: escrito está. El maligno le ofreció pan, poder y gloria, pero Jesús rechazó cada mentira con la fidelidad que Israel no había sabido guardar en sus siglos de silencio. Allí, en el desierto ardiente, el Hijo encarnado demostró que no era solo portador de la voz divina, sino la misma palabra eterna hecha carne. Su victoria en la soledad fue la proclamación silenciosa de que el tiempo de redención había llegado, y que el silencio de los siglos estaba a punto de transformarse en un río de gracia que alcanzaría a toda la humanidad. Con el poder del Espíritu reposando sobre él, Jesús regresó a Galilea y la noticia de su enseñanza comenzó a extenderse por toda la región. Un sábado entró en la sinagoga de su aldea, Nazaret, el lugar donde había crecido en silencio y anonimato. Allí le entregaron el rollo del profeta Isaías y con manos firmes buscó el pasaje que aguardaba cumplimiento desde hacía siglos. Leyó en voz clara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Cerró el rollo, lo devolvió al ministro y se sentó. El silencio de la sala era profundo. Todos los ojos estaban fijos en él. Entonces habló con palabras que partieron la historia en dos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con esa declaración, 4 siglos de espera hallaban respuesta. El Verbo eterno, que había callado desde Malaquías, se revelaba al mundo. La voz de Dios estaba nuevamente en medio de su pueblo. Al principio, los presentes quedaron maravillados por la gracia que brotaba de sus labios.
Había en sus palabras una autoridad desconocida, distinta a la de los escribas y maestros. Pero cuando Jesús reveló que la misericordia de Dios no se limitaría a Israel, sino que también alcanzaría a los gentiles, el asombro se tornó en enojo. Recordó cómo Elías fue enviado a una viuda extranjera y cómo Eliseo sanó a un leproso sirio, insinuando que el amor del Altísimo no tenía fronteras. Aquellas verdades atravesaron los corazones endurecidos como espadas, y la multitud, cegada por el celo nacionalista, se levantó enfurecida. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo arrastraron hacia la cumbre del monte, dispuestos a despeñarlo. Pero Jesús, sereno y dueño de su hora, pasó en medio de ellos y siguió su camino. El mensaje era claro, el silencio había terminado, pero no todos estaban preparados para recibir la voz de Dios. El Hijo había venido, y con él la revelación, aunque muchos la resistieran. Y así comenzó el ministerio del Hijo, acompañado de señales que rompían el silencio con poder y misericordia. Donde había ciegos, sus ojos se abrían como si el amanecer iluminara su noche. Donde había sordos, sus oídos se abrían para escuchar lo que generaciones no habían oído. La voz del Altísimo. Los paralíticos se levantaban de su postración, caminando libres como símbolo de un pueblo que volvía a andar en la senda de su Dios. Cada milagro era más que un prodigio, era un mensaje. En cada vista restaurada, el cielo declaraba que la ceguera espiritual de Israel estaba por terminar. En cada oído abierto, el silencio de 4 siglos encontraba respuesta. En cada alma liberada del yugo demoníaco, se revelaba que el reino de Dios había llegado con autoridad. Lo que parecía un hombre de Nazaret, obrando en compasión, era, en realidad, la voz eterna proclamando con hechos que el tiempo de la redención había comenzado. Pero no solo en milagros se rompía el silencio, también en sus palabras. Jesús enseñaba de un modo que ningún oído había escuchado desde los profetas. Los escribas repetían tradiciones, los rabinos citaban autoridades pasadas, los fariseos imponían cargas con interpretaciones humanas, pero él hablaba con la voz de quien conoce el corazón del Padre. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, proclamaba con firmeza. Y cada declaración encendía la tierra como relámpago. No era un maestro más, era la palabra misma, interpretando la ley que él mismo había inspirado en el Sinaí. En su enseñanza, lo eterno se hacía cercano, lo divino se volvía comprensible, y la voz que había callado durante 400 años resonaba ahora clara y poderosa en labios humanos. El pueblo se maravillaba, pues enseñaba con autoridad, y no como los intérpretes de la ley. Las multitudes se agolpaban para escucharlo, sedientas de una voz que por siglos habían anhelado. Sus corazones ardían al oírle, pues en cada palabra encontraban vida, y en cada gesto de compasión veían al Dios que no los había olvidado. El pueblo sencillo se maravillaba, diciendo, jamás hombre alguno habló como este. Pero los líderes religiosos no compartían aquel asombro. Los fariseos, guardianes de tradiciones, veían en él una amenaza a lo que habían edificado durante el silencio de Dios. Los saduceos, aliados con el poder romano, temían que su influencia se desmoronara por causa de aquel profeta de Nazaret. Los escribas, celosos de su erudición, se sentían desafiados por un hombre que enseñaba sin haber pasado por sus escuelas. El mismo silencio que había preparado los corazones humildes había endurecido a los orgullosos. Lo que para unos era cumplimiento glorioso, para otros era piedra de tropiezo. Y así comenzó a gestarse la oposición que intentaría callar nuevamente la voz del Eterno hecha carne. Jesús comenzó a hablar en parábolas, como quien abre un cofre de tesoros ocultos y los ofrece en figuras sencillas. Decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar y las multitudes se inclinaban para escuchar. Con relatos de campos y semillas, de levadura escondida en la masa, de perlas preciosas y tesoros enterrados, revelaba misterios que habían permanecido velados durante siglos. El silencio se rompía no con truenos del cielo, sino con historias que hasta un niño podía comprender. Para los humildes,
eran lámparas que iluminaban el alma. Para los orgullosos, eran enigmas que permanecían cerrados. Así, la voz de Dios llegaba no a través de discursos eruditos, sino en palabras que podían ser sembradas en corazones dispuestos. La sencillez de sus parábolas era, en verdad, la respuesta al largo silencio, una revelación que cualquiera podía abrazar, pero que solo los de corazón puro podían entender. Y de entre la multitud, Jesús escogió a 12 hombres para caminar junto a él. No llamó a príncipes ni a sabios, tampoco a escribas ni a sacerdotes del templo, sino a pescadores de Galilea, a un recaudador de impuestos despreciado, a un celote ardiente y a hombres comunes cuyo único mérito era estar dispuestos a seguirle. En ellos, el Maestro depositó la tarea más grande, ser testigos de que el silencio había llegado a su fin. Los formó con palabras de vida, los moldeó con milagros, y les confió la autoridad de sanar enfermos y anunciar el reino. Así, el Dios que había callado durante siglos ahora hablaba por medio de labios sencillos, demostrando que su poder no depende de títulos ni de linajes, sino de corazones rendidos a su voluntad. Los discípulos, como muchos en Israel, soñaban con un reino que derribara a Roma y devolviera la gloria de David. Pero Jesús, con paciencia divina, les enseñaba un misterio mayor. Su reino no se edificaría con espadas ni se defendería con ejércitos. No se levantaría sobre tronos de poder humano, sino sobre corazones transformados por la verdad. Cuando discutían sobre quién sería el mayor entre ellos, el Maestro les dijo: «El que quiera ser el primero, sea siervo de todos». Cuando Pedro desenvainó su espada, le ordenó guardarla, pues su victoria no se alcanzaría con violencia. Y cuando las multitudes quisieron proclamarlo rey, se retiró en soledad a orar. El reino que traía era eterno, pero invisible a los ojos carnales. Un reinado de justicia, paz y amor que comenzaba en lo íntimo del alma. Así, el silencio de 4 siglos se rompía no con la restauración de un trono terrenal, sino con la revelación de un reino celestial, que ningún imperio podría destruir. Un día, Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan a lo alto de un monte apartado, y allí, delante de sus ojos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, aparecieron Moisés y Elías conversando con él, como testigos de que la ley y los profetas encontraban su plenitud en aquel momento glorioso. Mientras los discípulos temblaban de asombro, una nube luminosa los cubrió, y desde ella resonó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí». Era la confirmación solemne de que el largo silencio había terminado, y que toda palabra anterior se unía en una sola voz, la del Hijo Eterno. Los discípulos cayeron sobre sus rostros llenos de temor, pero Jesús los tocó diciendo: «Levantaos, no temáis», y al alzar la vista, solo a él vieron. Así comprendieron que ya no debían esperar otra voz, ni otro profeta, ni otra revelación. En Cristo estaba la plenitud de la gloria de Dios. Con cada milagro y cada enseñanza, la luz del Hijo se hacía más evidente, pero también crecía la sombra de la oposición. Los fariseos, guardianes de tradiciones humanas, veían en él un peligro para su autoridad. Los saduceos, aliados al poder romano, temían que su mensaje alterara la frágil paz que les mantenía en sus tronos. Los escribas, orgullosos de su erudición, se escandalizaban al ver a un carpintero de Nazaret interpretar la ley con autoridad divina. Ellos, que por siglos habían esperado el fin del silencio, no reconocieron la voz cuando finalmente habló. Sus corazones endurecidos rechazaban la gracia, y su celo religioso se convirtió en instrumento de odio. Así, la misma palabra que daba vida a los humildes, despertaba furia en los soberbios. El silencio de 400 años había preparado el escenario para esta confrontación. La luz y las tinieblas frente a frente, la verdad revelada contra la incredulidad humana. Entonces Jesús, mirando a los que le acechaban con corazón endurecido, habló en parábolas que descubrieron la verdad oculta.
Les contó de un hombre que plantó una viña y la arrendó a labradores. Cuando envió a sus siervos a recoger el fruto, unos fueron golpeados, otros apedreados, y otros muertos. Finalmente, envió a su propio hijo diciendo, «A mi hijo lo respetarán». Pero los labradores al verlo dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle y quedémonos con su heredad». Y lo echaron fuera de la viña, y lo mataron. Con esta parábola, Jesús desnudó ante ellos la historia de Israel. Profeta tras profeta había sido rechazado, y ahora el Hijo mismo sería entregado a muerte. La multitud comprendió, y los líderes también. Pero en vez de arrepentirse, su ira se encendió aún más. La parábola revelaba que el largo silencio no era olvido, sino paciencia divina, pero la paciencia estaba llegando a su fin. El rechazo del Hijo sería la culminación del desprecio a la voz de Dios. Llegó la noche en que el Maestro se sentó a la mesa con los suyos. La Pascua, que por siglos había recordado la liberación de Egipto, hallaba ahora su cumplimiento en aquel momento sagrado. Tomó el pan, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa y declaró, «Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para perdón de muchos». Así, en un aposento sencillo, el silencio de 400 años hallaba su culminación. El Dios que había callado durante siglos ahora hablaba con gestos eternos. El pan y el vino se convertían en señal de una alianza definitiva. Ya no sería necesario esperar a profetas que anunciaran palabras fragmentadas, porque la palabra misma se ofrecía en sacrificio. El silencio no terminaría con truenos ni con ejércitos, sino con la entrega humilde del Hijo, cuya sangre sellaría para siempre la comunión entre Dios y los hombres. Aquella misma noche, Jesús se apartó con sus discípulos al huerto, llamado Getsemaní. Bajo la sombra de los olivos, la hora más oscura comenzó a desplegarse. Con el rostro en tierra clamaba al Padre, «Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». El Hijo Eterno, que había vencido el silencio de 4 siglos, ahora enfrentaba el silencio más profundo, la inminencia de cargar sobre sí los pecados del mundo. Su sudor cayó como gotas de sangre, y un ángel del cielo descendió para fortalecerlo. Mientras tanto, sus discípulos dormían, incapaces de velar siquiera una hora. La soledad del Salvador era absoluta, pues nadie podía compartir el peso de aquella misión. El silencio que antes preparó la llegada del Verbo, ahora envolvía la agonía del Cordero que se ofrecía en obediencia perfecta. Allí, en Getsemaní, la voluntad del hombre fue vencida por la voluntad de Dios, y la historia de la salvación quedó sellada en lágrimas y oración. Aún no había terminado su oración, cuando una multitud irrumpió en el huerto, guiada por Judas, uno de los 12. Con un beso traicionero señaló al Maestro, y manos armadas se extendieron para prender al Hijo del Hombre. Los discípulos, confundidos, huyeron en la noche, y Jesús quedó solo frente a sus acusadores. Lo llevaron ante los sumos sacerdotes, que con falsos testigos intentaban condenarle. Ninguna palabra podía probar su culpabilidad, hasta que el sumo sacerdote le preguntó, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Y él, con majestad serena, respondió, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo». Aquella confesión, la verdad misma hecha carne, fue el motivo de su sentencia. Lo declararon digno de muerte, no por mentira, sino por ser la palabra que el silencio había aguardado. Luego fue entregado a Pilato, el gobernador romano. El juez declaró no hallar culpa en él, y sin embargo, la multitud incitada por los líderes clamaba con furia, «Crucifícale, crucifícale». Así, el Mesías esperado durante siglos fue rechazado por su propio pueblo y entregado en manos de gentiles. El silencio de 400 años culminaba en un grito de odio contra la voz que lo había roto. El Hijo del Altísimo fue entregado al escarnio. Coronado de espinas y vestido con un manto de burla, fue expuesto ante la multitud que clamaba su muerte, cargando sobre sus hombros el madero de la condena.
Caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, mientras voces de desprecio lo acompañaban. Algunos lloraban en silencio, otros lo maldecían. Pero él avanzaba sin resistencia, como cordero llevado al matadero. En aquel camino, llamado Gólgota, el cielo parecía guardar un silencio abrumador. No descendió fuego, no se abrieron los mares, no aparecieron ejércitos celestiales para rescatarlo. Todo el poder divino permanecía velado en aquel hombre herido, que con cada paso sostenía el peso de la humanidad entera. El mismo Dios que había callado 4 siglos permitía ahora que el Verbo encarnado marchara hacia la cruz, donde el silencio se tornaría en el clamor más profundo de la historia. Y fue clavado en el madero. Entre 2 malhechores, levantaron al santo y justo, como si fuese contado entre los culpables. Los soldados repartieron sus vestiduras, la multitud lo injuriaba, y los líderes religiosos se burlaban diciendo: «Salvó a otros, a sí mismo no puede salvarse». Sobre su cabeza colgaron un letrero que proclamaba en burla la verdad eterna: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Desde la hora 6ª hasta la 9ª, tinieblas cubrieron toda la tierra. Era como si la creación misma se estremeciera ante aquel momento. Y en medio de la oscuridad resonó el grito más profundo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». El Hijo experimentaba el silencio del Padre, cargando sobre sí el peso del pecado de la humanidad. Era el eco de 4 siglos de espera, concentrado ahora en un instante de abandono redentor. Y cuando exclamó con voz fuerte: «Consumado es», entregó su espíritu, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El acceso al Altísimo quedaba abierto para siempre. El cuerpo del Maestro fue descendido de la cruz y envuelto en lienzos de lino. José de Arimatea le dio sepultura en un sepulcro nuevo, tallado en roca, y una gran piedra fue rodada para sellar la entrada. Los soldados vigilaron la tumba, mientras los discípulos se escondían llenos de temor. El silencio volvió a caer, no ya de siglos, sino de 3 días que parecían eternos. Pero este silencio no era derrota, sino preludio. La tierra aguardaba en expectación, como un vientre que contiene vida. Las lágrimas de los fieles humedecían la noche, mientras el cielo preparaba el amanecer más glorioso de todo. El sepulcro, sellado por hombres, sería abierto por el poder del Eterno. El silencio de la tumba no sería eterno, pues la voz de la resurrección estaba a punto de romperlo para siempre. Al tercer día, cuando aún reinaban las sombras del alba, unas mujeres se acercaron al sepulcro con perfumes y lágrimas, pero al llegar, hallaron removida la piedra y vacío el lugar donde reposaba el Señor. Un ángel resplandeciente les anunció con voz triunfante: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». El silencio de la tumba fue quebrado por el canto de la vida. Aquel que había entregado su espíritu en la cruz se levantó con poder, venciendo al pecado, a la muerte y al mismo infierno. Su resurrección fue la respuesta suprema al largo silencio de los siglos. El Verbo eterno hablaba ahora con la voz de la victoria. Las puertas cerradas de la desesperanza se abrieron de par en par, y los corazones de los discípulos, antes abatidos, fueron encendidos con esperanza incorruptible. El resucitado no se ocultó a los suyos. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, mostrándoles las llagas glorificadas y abriendo sus entendimientos para comprender las Escrituras. Les habló del reino de Dios, no como una esperanza lejana, sino como una realidad que ya había irrumpido con poder en medio de ellos. En cada encuentro, el silencio de los siglos se transformaba en palabra viva. El Maestro les explicó cómo todo lo anunciado por Moisés, los profetas y los salmos hallaba plenitud en él. Luego, en la cima de un monte, les confió la misión suprema: «Id y haced discípulos a todas las naciones». El mismo Dios que había callado 400 años, enviaba ahora a sus testigos hasta los confines de la tierra. El silencio se había tornado en misión, y la voz, que había sido esperada por generaciones, resonaría para siempre en la proclamación del Evangelio. Llegó el día señalado en que el Hijo debía regresar al Padre. Reunió a los suyos en el Monte de los Olivos, y levantando sus manos,
los bendijo. Mientras aún le miraban, fue elevado a los cielos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Los discípulos permanecieron atónitos, contemplando el firmamento, hasta que dos varones vestidos de blanco les dijeron: «Varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto hoy». El silencio de 4 siglos no volvería jamás, porque antes de ascender, el Señor les dejó la promesa: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Así, el cielo no quedaba mudo, sino abierto para siempre. La voz del Espíritu vendría a habitar en los creyentes, asegurando que nunca más la humanidad estaría sin la presencia viva de Dios. Y cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un mismo sentir. De repente, un estruendo como de viento recio llenó la casa, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, proclamando las maravillas de Dios. La multitud, venida de todas las naciones bajo el cielo, se agolpó al oír aquel sonido. Cada uno los escuchaba en su propio idioma: partos, medos, elamitas, romanos, cretenses y árabes. Todos entendían el mismo mensaje. Lo que en Babel había sido confusión, ahora se convertía en unidad. El silencio de siglos se transformaba en río de palabra viva, desbordándose hacia todas las naciones. Pedro, lleno del Espíritu, alzó la voz y declaró: «Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Así comenzó la era en que el cielo ya no estaría enmudecido, porque la presencia de Dios moraría en su pueblo, para siempre. Aquel día, 3000 almas fueron añadidas al número de los creyentes, y la iglesia nació como un cuerpo vivo, lleno de la presencia del Espíritu. No había ya distinción de pueblo o linaje, porque la voz que había callado siglos ahora se derramaba sobre toda carne. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y libres. Las casas se convirtieron en altares, las calles en púlpitos, y las naciones comenzaron a escuchar el eco de la verdad eterna. Los apóstoles predicaban con poder, y los milagros confirmaban que el reino de Dios se había acercado. Lo que antes parecía el silencio de un Dios distante, ahora se revelaba como la estrategia perfecta de aquel que había preparado todas las cosas para este momento. Desde Jerusalén, la palabra comenzó a correr como río imparable, cumpliendo la promesa hecha a Abraham: en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. El Espíritu del Señor levantó testigos hasta lo último de la tierra. Pedro abrió la puerta de la fe a los gentiles en casa de Cornelio, y Pablo, el antiguo perseguidor, fue transformado en apóstol de las naciones. Con pasos incansables, recorrió ciudades y caminos del vasto imperio, llevando la voz del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Las sinagogas dispersas en cada ciudad se convirtieron en punto de partida, y el griego, sembrado por Alejandro siglos atrás, sirvió como puente para que el mensaje fuera entendido por todos. Lo que en apariencia había sido dominio humano, en realidad era la estrategia divina gestada en el silencio. El plan oculto del Altísimo se revelaba. El Evangelio no sería herencia de un solo pueblo, sino luz para todas las naciones. Cartas escritas en prisiones, lágrimas derramadas en caminos polvorientos, iglesias nacidas en hogares sencillos, todo era el cumplimiento de aquel propósito eterno. El silencio había sido preparación, la voz ahora se levantaba para nunca más ser callada, y llegó el año 70 después de Cristo. Jerusalén, la ciudad que había rechazado al príncipe de paz, fue rodeada por ejércitos romanos como un anillo de hierro. El templo, orgullo de la nación y centro de su culto, fue incendiado y reducido a ruinas. Las piedras que habían visto siglos de sacrificios cayeron unas sobre otras, cumpliéndose la palabra del Señor: no quedará piedra sobre piedra. Lo que parecía tragedia era, en verdad, el sello definitivo de un cambio eterno. El sistema antiguo,
con sus altares y ofrendas de animales, había quedado atrás, porque el verdadero Cordero ya había sido inmolado. El silencio de 400 años había culminado no en la restauración de un templo terrenal, sino en la edificación de un templo vivo. La Iglesia, cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo habita para siempre. El fuego que consumió las murallas de Jerusalén encendió también la certeza de que el reino inaugurado por Jesús no podía ser destruido por ejércitos, ni confinado en muros. Era un reino eterno, establecido no en piedra ni en oro, sino en corazones redimidos. Con el paso de los años, los testigos del Señor comenzaron a dejar por escrito lo que habían visto y oído. Evangelios, cartas y revelaciones fueron plasmados bajo la inspiración del Espíritu, y así quedó sellado el testimonio eterno. El Verbo que había callado durante siglos se había manifestado en plenitud. Mateo, Marcos, Lucas y Juan narraron la vida del Hijo, cada uno mostrando un rostro distinto de su gloria. Pablo, Pedro, Santiago y Juan escribieron a las iglesias, confirmando la fe y encendiendo la esperanza en medio de la persecución. Finalmente, Juan en Patmos contempló visiones del Cordero y del reino venidero, recordando a la iglesia que la voz de Dios nunca volvería a apagarse. Aquello que el silencio preparó, la Escritura lo confirmó. Dios, que en otro tiempo habló por los profetas, en estos postreros días habló por el Hijo. Y esa palabra quedó grabada, no solo en pergaminos, sino en los corazones que creen. El silencio fue preludio. La revelación en Cristo es consumación. Los primeros cristianos, al mirar hacia atrás, entendieron lo que generaciones enteras no pudieron comprender. Aquellos 4 siglos de cielo callado no habían sido abandono, sino la paciente obra del Altísimo preparando el escenario perfecto. El dominio griego había dado un idioma común, el imperio romano había tendido caminos y puentes, la diáspora había sembrado sinagogas en cada ciudad, y la espera había encendido en los corazones el anhelo del Mesías. Para los fieles que vivieron en la sombra del silencio, fueron años de incertidumbre y lágrimas, pero para la iglesia naciente, era evidente que todo había estado bajo el plan soberano. Dios había callado, pero no había estado ausente. Había tejido en lo secreto, con hilos invisibles, el tiempo exacto en que su Hijo vendría al mundo. Así, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, la palabra habló de nuevo, y lo hizo en carne y hueso, Jesucristo, el Salvador. El recuerdo de aquellos 4 siglos de silencio se convirtió en enseñanza eterna para todos los que caminan en la fe. Porque muchas veces el alma clama y el cielo parece callar, las oraciones se elevan como incienso sin respuesta visible, y el corazón tiembla al pensar que Dios se ha alejado. Pero los fieles comprendieron que el silencio no significa ausencia, sino preparación. Así como el Altísimo aguardó el tiempo perfecto para enviar a su Hijo, también en la vida de cada creyente Él obra en lo secreto, cuando parece guardar silencio. Sus planes maduran como semillas bajo tierra, invisibles a los ojos, hasta brotar en el momento señalado. Lo que parece demora es en realidad sabiduría. Lo que parece distancia es amor paciente. El silencio de Dios no es vacío, es un taller donde se forja la esperanza y se prepara la revelación que superará toda expectativa humana. El final del silencio en Belén se convirtió en la señal eterna de que Dios nunca olvida a los suyos. Allí, en un pesebre humilde, la palabra habló en forma de un niño, demostrando que el Altísimo siempre tiene la última voz. Y esa voz es vida. El llanto del Mesías, recién nacido, fue la proclamación más poderosa de la historia. El silencio había terminado, y la esperanza era realidad. Ese mismo Dios que rompió 4 siglos de espera con el nacimiento de su Hijo, es el que sigue rompiendo los silencios de nuestra vida. Cuando todo parece oscuro, cuando las promesas parecen lejanas, cuando el alma se pregunta si el cielo aún escucha, podemos recordar Belén, porque allí el Verbo Eterno nos enseñó que el silencio de Dios jamás es olvido. Siempre es antesala de una revelación mayor, de una respuesta más gloriosa, de una vida que brota en abundancia.
Amado creyente, cuando el silencio parezca envolver tu vida y las oraciones suban sin eco, no temas. El mismo Dios que cayó 400 años, pero obró en lo secreto para traer al Salvador, es el que hoy gobierna tu historia. Su silencio nunca es abandono, es el telar invisible, donde teje tu destino con hilos de amor eterno. Confía, porque aun cuando no escuches respuesta, el Altísimo está preparando el cumplimiento de sus promesas. Cada lágrima que derramas es recogida en su redoma, cada suspiro es escuchado en su trono. Y cuando llegue la plenitud de tu tiempo, la voz que esperas se levantará con poder, y entenderás que nunca estuviste solo. El silencio que ahora pesa sobre ti será transformado en canto, como lo fue aquella noche en Belén, cuando la eternidad habló en un niño envuelto en pañales. El Espíritu Santo descendió como promesa cumplida de que el silencio jamás volvería. Ya no se esperaba la voz de profetas lejanos, porque la voz de Dios habita ahora en sus hijos, el mismo que habló en el Sinaí, el que calló 4 siglos, el que rompió la noche en Belén, es el que mora en los corazones que creen. Por el Espíritu, cada creyente lleva dentro un manantial de palabra viva, un testimonio que nunca se apaga. No hay templo cerrado ni cielo enmudecido, porque el Altísimo camina con los suyos y habla en lo íntimo del alma. Así, el silencio quedó desterrado para siempre. La presencia del Espíritu asegura que la voz de Dios resuena día tras día en aquellos que le siguen. El mismo Jesús que rompió el silencio con su nacimiento en Belén, que habló con poder en Galilea y que venció la muerte en Jerusalén, volverá en gloria, así como ascendió entre nubes, así descenderá, y entonces la voz final de Dios resonará sobre toda la creación. No será ya un niño en pañales ni un carpintero humilde, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, acompañado por ángeles y trompetas celestiales. El silencio que una vez estremeció a la tierra será sustituido por un clamor eterno de alabanza. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese será el último capítulo, la voz de Dios llenando cielos y tierra y el silencio convertido en adoración perpetua. Esa promesa gloriosa es la esperanza que sostiene al creyente en medio de sus propios silencios. Cuando la vida parece detenerse y el corazón se pregunta si Dios aún escucha, recordamos que el Cristo que vino volverá. Él es el mismo que rompió la espera de siglos y el que regresará para poner fin a todo dolor y toda lágrima. El silencio que hoy atravesamos se convierte en semilla de confianza, porque sabemos que el último sonido no será de ausencia, sino de gloria. El Señor que habló en Belén y que habló en la cruz, volverá a hablar desde el cielo con voz de mando y trompeta final. Y en ese día, el silencio quedará sepultado para siempre, pues el universo entero resonará con la voz del Eterno. Cada silencio que hoy enfrentas no es un muro de abandono, sino un taller de preparación. Así como Israel aguardó 4 siglos hasta escuchar el llanto del Mesías en Belén, también tu vida puede pasar por noches donde parece que el cielo calla. Pero en ese silencio Dios está obrando, afinando tu fe, fortaleciendo tu espíritu y preparando una respuesta mayor de la que imaginas. El creyente aprende que los silencios son parte del lenguaje divino. Son pausas sagradas antes de una revelación, intervalos donde el corazón se vacía de sus fuerzas para llenarse solo de la gracia del Altísimo. Y al final, la voz que rompe ese silencio siempre trae vida, siempre trae redención, siempre trae gloria. Así, cada silencio personal se convierte en eco del gran silencio bíblico, recordándonos que Dios jamás deja de hablar, aunque a veces lo haga en susurros invisibles. El silencio de Dios nunca ha sido ausencia, sino estrategia de amor eterno. Lo que a los ojos humanos parece demora, en el corazón divino es preparación. Así fue en los 400 años que antecedieron al nacimiento del Salvador, y así es en cada etapa de nuestra vida. El cielo calla para que la fe aprenda a esperar, para que la esperanza se afiance, para que el alma se rinda totalmente a su Creador. Cuando finalmente Dios habla,
Lo hace con tal fuerza que disipa siglos de duda y enciende generaciones de fe. El pesebre de Belén, la cruz del Calvario y la tumba vacía son testimonio eterno de que su silencio jamás es vacío. Siempre es preludio de gloria. El creyente que atraviesa las pausas del Altísimo puede estar seguro de una verdad inquebrantable. Detrás del silencio, Dios sigue tejiendo con hilos de eternidad una obra perfecta. Amado hermano, si hoy caminas por un valle donde parece que el cielo calla, no desesperes. El mismo Dios que guardó silencio 4 siglos para luego entregar al mundo a su Hijo amado, es el que guía tu vida. Sus silencios no son abandono, son un manto bajo el cual Él prepara lo imposible. Confía, aunque no escuches respuesta inmediata. Persevera, aunque tus lágrimas parezcan perderse en la noche. Recuerda que el silencio del Altísimo siempre antecede a una revelación más grande. Así como Belén fue el final glorioso de una espera interminable, también tu historia tendrá un amanecer donde la voz de Dios resonará con claridad. Y cuando llegue ese día, entenderás que cada instante de silencio fue parte del amor eterno de aquel que nunca abandona a los suyos. El silencio de 400 años nos recuerda que Dios nunca olvida, nunca abandona, nunca llega tarde. Su aparente silencio es la antesala de su voz más gloriosa. Aquel silencio concluyó con el nacimiento del Salvador, con la palabra eterna hecha carne, con la promesa cumplida en Belén. Así también en tu vida, cada silencio es preludio de victoria. El Dios que habló en el pesebre, en la cruz y en la tumba vacía, sigue hablando hoy y hablará hasta el fin de los tiempos. Porque la última palabra siempre será suya. Y esa palabra es vida, es redención, es amor eterno. Sígueme ahora y comparte con más hermanos de fe.